Sí, pueden estar buscando en el libro de Deuteronomio, otra vez para decir que nos complace, de verdad, nos da gusto estar aquí con ustedes, conocerles, como no habíamos estado aquí antes, no habíamos estado en esta zona, y saber de nuestros hermanos y compartir con quienes compartimos la misma fe. Nos da mucho gusto, de verdad, y también apreciamos cómo nos han recibido. También queremos que Dios se glorifique en todo y que de alguna forma podamos animarles en algo. Y nos anima a ustedes, a nosotros, estar aquí con ustedes. Hay una frase en Hebreos que quiero enfocar un poco que se dice traer a la memoria. Vamos a buscar ahí luego, pero voy a apuntarlo aquí en la pizarra. Traer a la memoria es una frase que se encuentra en Hebreos 10 y habla de los días pasados, que veremos luego. No sé ustedes, pero a mí me gusta la historia. Me gusta estudiar o leer de otros países un poco de este país, la historia, o ver algún documental. A veces hay cosas del pasado que nos gustan recordar, como una música, alguna experiencia, una grata experiencia en algún momento, ¿verdad? Tengo muchas gratas experiencias de un viaje o de compartir con amigos, ¿verdad? Hay cosas a veces que podemos traer a la memoria que no son siempre agradables. También pueden haber experiencias que no son tan gratas de recordar. Este primer punto que quiero que veamos es más sobre el pasado, recordar cosas que son buenas de recordar y enfocando el pasado. Después quiero hablar un poco del presente y el futuro. Pero si vamos aquí a Deuteronomio 6, y habla cuando iban a llegar a la tierra prometida, lo que fue prometido a Abraham, Isaac y Jacob, y como iban a tener casas las cuales no habían construido, campos que no habían, tampoco habían sembrado, sembríos y esas cosas que iban a recibir, a pesar de no haber trabajado esas cosas. Y recordemos versículo 12, cuídate de no olvidarte de Jehová, o del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, iba a llegar un momento que tuvieran cosas muy buenas en este mundo o de la tierra, ¿verdad? Y dice Dios por medio de Moisés, no te olvides de Dios. No te olvides de cómo Él hizo llegar esas cosas a ellos. No fue que ellos hicieran eso, ¿no? Sino que recibieran de parte de Dios. Y también en Deuteronomio 4:5, si una cosa que recordamos es lo que Dios ha dado. Dios que ha dado muchas bendiciones, eso se mencionó en la oración, recordando cómo Dios ha trabajado, Dios hace posible todo, ¿verdad? 4:5 dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Entonces, había leyes que necesitaban guardar. Y tal vez podemos recordar que este libro significa como una repetición de Deuteronomio, una repetición de la ley que Moisés dio antes de entrar a la tierra prometida. Fue justo antes de entrar, o ya estaban terminando los 40 años, y los padres lamentablemente no habían guardado la ley, pero estaba diciendo a esta nueva generación que tenían que guardar la ley que se había dado a ellos. Para guardar algo hay que recordar. Hay que recordar lo que se ha dado. Entonces, más que una vez, Moisés dice a ellos que tenían que recordar lo que Dios había dado, lo que Dios había hecho posible. También en capítulo 8, que tenían que recordar como en el desierto no tenían que preocuparse por su ropa
no tenían que preocuparse por la comida. Dios proveía todo. Y en todo ese tiempo de desierto no les faltaba realmente, ¿no? Y Él les exhorta, les anima a recordar, a apreciar lo que Dios había dado. Y debemos en nuestra vida siempre recordar lo que Dios ha dado en mi vida, lo que Dios ha hecho posible, las bendiciones que Dios ha dado. Y también recordar las enseñanzas. Pero aquí más adelante, en 9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, Moisés, bueno, Dios por medio de Moisés, decía que tenían que seguir recordando las cosas que Dios había hecho. A veces habla del Mar Rojo y cómo fueron rescatados de los egipcios, cómo fueron salvados del castigo que llegó a los egipcios. Aquella vez que el ángel pasó por alto a ellos, a las casas que tenían sangre arriba, ¿verdad?, de las puertas, porque ellos obedecieron a Dios, que deberían recordar esos momentos, aquellos momentos que Dios los rescataba. También deberían recordar cuando no se habían portado bien, que deberían seguir guardando los mandamientos. Y por eso es importante aprender, porque no podemos guardar lo que no hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, hay que recordar la ley de Dios siempre, ¿verdad? Hay que recordar las enseñanzas que Dios ha dado y cuidar el alma. Guarda tu alma, dice allí. La vida en sí, o los ejemplos que vemos en la Biblia, también sirven de aprendizaje. No tenemos que buscar ya, pero se acuerdan en 1 Corintios 10. ¿De qué habla en versículos, creo que es de 6 a 10? Que debemos recordar los ejemplos de los israelitas cuando ellos no eran fieles a Dios en varias cosas. Habla de la idolatría, de la fornicación, de la murmuración, que ellos eran infieles a Dios y no apreciaban lo que Dios había dado, no estaban conformes con lo que Dios había dado, ¿verdad? Y entonces hay que aprender de estas cosas del pasado, recordar. Y aunque hemos estudiado a veces esos ejemplos, o muchas veces, ayuda a seguir con esas cosas en la mente para que no hagamos las cosas malas. Hay ejemplos que son para que no hagamos así, al igual que ejemplos que son buenos de seguir, ¿verdad? Quiero que veamos, los que pueden, en 2 de Pedro. 2 de Pedro tiene algunos versículos que hacen énfasis, ¿verdad?, en la importancia de recordar lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido. Es 2 de Pedro 3, donde aquí podemos hablar de las palabras. Es parecido a la ley de Dios. 3, 1 a 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por tus santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces, en ambas cartas, en ambas epístolas, estaba tratando de animarles, exhortándoles, ¿verdad?, y que tuvieran memoria de las palabras que fueron dichas antes. Ya habían aprendido esas cosas. Ya escucharon por medio de los profetas, por medio de los apóstoles, las enseñanzas. Pero tenían que recordar estas palabras, recordar las enseñanzas que ya fueron dichas antes. Por eso es importante que sigamos recordando lo que fue enseñado antes. En 1.12, 1.12 de la misma carta, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Bueno, a veces, reconozco a veces cuando era adolescente,
que no quería siempre ser recordado de algunas cosas. Y uno puede decir a veces, ya lo sé, eso ya sé. Pero entendemos que una cosa es saber algo y otra cosa es hacerlo, ¿verdad? Yo puedo saber, por ejemplo, que necesito ir al médico. Y alguien dice, no, es bueno que vayas al médico. Pero digo, así yo ya sé que necesito ir, pero no voy. Pedro y Pablo, en sus cartas, ellos recordaban a las personas, a los hermanos, de su necesidad de hacer ciertas cosas. Un hermano, un amigo puede hacerme un favor a veces de animarme, exhortarme, aunque ya sepa esas cosas, pero a veces necesito seguir dejándome animar o ser recordado de algo. Y hay esta expresión de poner en la mente, la idea de poner en la mente en la memoria, retenerlo en la memoria. Aquí, por ejemplo, en Hebreos 10, donde tomamos esta frase, traed a la memoria. Leamos Hebreos 10, 32 a 33. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Entonces, entendemos esta carta a los hebreos, fueron escritos a los cristianos hebreos. Y ya en su vida cristiana, antes, ya habían tenido pruebas y dificultades. Dice, después de ser iluminados, después de llegar a ser cristianos, ¿verdad? Y habla de un gran combate de padecimientos, ¿no? Estaban ya antes envueltos en problemas o dificultades de algún tipo. Habla de vituperios, como insultos, ¿no? Habla de que esas cosas fueran un espectáculo, fueron hechos espectáculo, como indicando algo público. Una cosa es sufrir en privado, otra cosa, ¿verdad?, es en público. En un principio, ellos soportaban esas cosas. Pero aparte de lo que ellos sufrían, ¿qué más? Ellos tenían compasión de otros. En 33 al final, por otro, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Entonces ellos se identificaban con otros. En 34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Es posible, el propio autor a veces sufría, hay versiones que indican que él también estaba en cadenas, pero habla de cosas que sufrieron, además de lo que mencionamos antes, habla de que sufrían despojo de sus bienes, perdieron sus bienes. Y algunos dicen como que es posible que, o algunos perdieron sus herencias. Por ser cristianos, por ejemplo, un judío, un hebreo, y eso iba muy en contra de la cultura de los hebreos, ser cristiano. Algunos fueron desheredados, no iban a recibir una herencia. Pero ellos estaban enfocados en que una mejor herencia. De eso habla, ¿no? En 34 final tenemos una mejor y perdurable herencia, algo que va a durar más tiempo. Tenían que traer a la memoria eso, los tiempos de antes, cuando soportaban las aflicciones. Entonces puede ser nuestra vida cristiana que soportemos algo mucho y después de un tiempo no queremos soportar. Dice, no, ya no. Pero hay que seguir soportando las pruebas, las tribulaciones, y pueden ser de diferentes tipos, ¿verdad? Se puede recordar el trasfondo, el contexto de todo eso. Si parece que al menos algunos hebreos vivían en Judea y iba a sufrir mucho, ya habían sufrido, pero venían tiempos más difíciles para ellos. Y si esta carta fue escrita en 63, más o menos, en el año 70, ¿qué iba a pasar? Que Jerusalén iba a ser destruida. Y la Biblia cuenta como era una tribulación muy grande, como nunca se ha visto. Y en la historia humana también confirma eso, que fue una tribulación muy fuerte que muchos sufrieron. Pero ¿qué hace el escritor a los hebreos? Preparándolos para otros tiempos.
y también que no volvieran a la ley de Moisés, porque había este peligro también, que eran judíos que practicaban la ley de Moisés y habían siempre personas judaizantes o los que enseñaban todavía la ley de Moisés como si uno pudiera ser salvos por la ley de Moisés y que insistían en eso. Pero en Hebreos enseña como algo mejor, que el camino de Cristo es superior, que Cristo es superior a cualquier hombre de la ley antigua. Cristo, el dador de la ley. Cristo, el sumo sacerdote para nosotros. Habla de un mejor pacto hecho sobre mejores promesas, ¿verdad? Entonces, él estaba animándoles a no volver atrás, a no buscar los viejos caminos que no les convenían del judaísmo. Pero lo bueno es cuando confiaban en Dios. Leamos 35 a 36. Confiaban en Dios y recordaban su mejor herencia. 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, en esta carta a los hebreos hay varias exhortaciones a ser firmes en el camino de Cristo, ¿no? Uno puede encontrar varios textos de eso, de estar estable, de no retroceder. En esta vida entendemos que los cristianos vamos a tener algún tipo de prueba. Entendemos que en este país pues hay más ventajas por un lado, pero también hay pruebas para cada cristiano. Dice en 2 de Timoteo que los que quieren vivir piadosamente van a sufrir, ¿verdad? Van a sufrir según los caminos de Dios, si realmente estamos siguiendo a Dios. Hay referencia también, bueno, aquí lo que acabamos de leer, 35 a 36, habla de que tenemos grande galardón, pero no queremos perder la confianza. Debemos seguir con confianza en Dios, confiando en Dios, pero hace falta que la paciencia. Porque a veces, cuando ya hemos hecho varias cosas para Dios o hemos vivido años en el cristianismo y nos hemos esforzado y no vemos los resultados que quisiéramos, o todavía tenemos algún problema en la vida y no entendemos por qué, ahí es donde tenemos que seguir con confianza, seguir confiando en Dios. Y habla, en inglés dice, habla de no cast aside, como que no echen a un lado la confianza. Que si uno, si por varios años ha sido fiel y ha sufrido, ¿por qué ahora va a dejar eso? Si ya se ha preparado, si ya sabe por qué hace las cosas que hace, y eso no ha cambiado, pues no debemos echar a un lado la confianza en la salvación que Dios da. Pero leamos ahora 37 a 38, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi ama. Entonces, es una cita de Habacuc 2, ¿verdad? 4 y 5 por allí. Y ellos estaban en Habacuc esperando una salvación, un rescate de los de Babilonia. Pero nosotros debemos tener la misma mentalidad. Estamos confiando en que Dios nos va a rescatar, que nos va a dar la victoria. Pero ¿cómo debe de ser nuestro pensamiento, nuestra forma de vivir? Vivir por fe. Dios quiere que sea nuestra manera de vivir, una vida por fe, no por vista. Y cuando hemos aprendido acerca de Dios y lo bueno que es Dios, que Dios es bondadoso, que Dios quiere bendecirnos, que Dios busca nuestro bien, pues debemos tener una fe más fuerte. Y cuando hemos visto en nuestra vida que como lo mejor es seguir a Dios, y aunque a veces no, hay cosas que no entendamos, ¿no? Pero por eso también es importante Hebreos 11. Y esos ejemplos de personas que seguían a Dios y como al final resultaba para bien. Que a veces sufrían, esperaban muchos años por algo, pero al final resultaba bien cuando se mantenían, cuando vivían por fe.
Aquí en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces entendemos aquí en Hebreos 11, hay esos ejemplos de antes que podemos recordar, que hacen falta recordar para que nuestra fe esté firme. ¿Y cómo podemos hacer firme la fe? Pues ¿cómo viene la fe? Por oír la palabra de Dios, por oír la palabra de Dios. Y entonces siempre anima hermanos que están esforzándose para aprender, siempre aprender más de la palabra de Dios y de recordar las cosas, no olvidarnos tampoco de lo que ya hemos aprendido en el pasado. Estos ejemplos en Hebreos 11, ¿verdad? Entendemos que nos guían, son para guiarnos y alentarnos, porque vemos cómo estaban firmes en tantas cosas. Consideremos el ejemplo de Moisés. Moisés desde el principio de su vida tenía pruebas. Cuando era bebé fue escondido y él seguro aprendió eso. Como bebé tenía que ser escondido para no ser matado, ¿verdad? Como bebé. No vamos a leerlo aquí, pero en 23 y adelante habla de Moisés y como no quiso ser llamado hijo de la hija de Faraón, porque recordamos que él fue rescatado por la hija de Faraón. Y él tenía comodidad, tenía un lugar que según el mundo sería ideal. Y según el mundo no tiene sentido que escogió ser maltratado, porque es lo que dice el texto en 25 a 26. Escogió ser maltratado, ¿verdad? Con el pueblo de Dios. Pueden imaginar en el tiempo de la esclavitud aquí, si uno teniendo libertad de no estar con los esclavos, decide estar con los esclavos, ¿no? De andar con ellos, de vivir con ellos. ¿Ya? Pero es lo que decidió Moisés. Teniendo de todo, de este mundo, teniendo toda ventaja, decidió estar con su pueblo, con los esclavos de los israelitas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cómo podía hacer eso? Porque miraba al futuro. Miraba más adelante. Tenía que esperar muchos años. Cuando él huyó de Egipto, pues ya sabía que él iba a ser un instrumento de Dios, pero los demás no entendían eso. Entonces esperó esos años en el desierto, él en el desierto de Madián. Y después, cuando llegó a ser líder, pues entendemos que muchas veces no lo seguían. No apreciaban a Moisés, es verdad, pero tenía puesta la mirada en el galardón. También en esos versículos de Mateo 11, de 23 a 28, creo, no, a 29, dice, se sostuvo viendo al invisible. ¿Cómo es eso? Que él se sostenía viendo al invisible. ¿Cómo se ve algo que es invisible? Porque él creía en Dios, tenía una fe fuerte en Dios y creía más en el ser no visto que en las cosas de este mundo, que en el rey de Egipto o cosas así, ¿no? Su mirada estaba puesta en Dios y por su fe alcanzó buen testimonio, dejó buen testimonio. Ahora, pues aprendemos, claro, del pasado, de esos ejemplos, pero también podemos aprender de ejemplos de hoy día. Pues agradezco mucho a mi papá, lo que me enseñaba, y el ejemplo que me dio, hermanos como el hermano Wayne, y que me han dado un ejemplo en muchas cosas, ¿verdad? Dice el papá de Israel, yo veo un hermano esforzado allí, ¿no? Y hay ejemplos hoy en día que podemos ver. Y Pablo hace referencia a eso en sus cartas, ¿no? De seguir los buenos ejemplos. Podemos ver, hermanos, hoy en día. Y es bueno que tratemos de ser buenos ejemplos para que otros vean un ejemplo que seguir en nosotros, ¿verdad? Hablemos un poco de presente. Vamos a mirar en Hebreos 11:6, porque habla de la importancia de buscar a Dios hoy día.
Sí, podemos a veces estar recordando el pasado y hace falta, pero también hay que vivir el presente. A veces uno puede vivir el pasado y no avanza por estar recordando cosas del pasado que no convienen. ¿De qué sirve el pasado principalmente? Pues se puede resumir con eso para aprender. Aprendemos del pasado. Puede ser de cosas malas o de cosas buenas, como en el caso de los israelitas. Aquí en 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. De buscarle. ¿Buscarle cuándo? En el presente. Eso debe ser una tarea o una responsabilidad, un deber de cada día. Aunque no hay que verlo tanto como deber. Porque es un privilegio buscar a Dios. Cuando Pablo predicó a los de Atenas, dijo que fuimos hechos para buscar a Dios. Es buscar como hay que buscar, estar en paz con Él, conocerle, ¿verdad? Necesitamos estar siempre aprendiendo de Dios, recordar cómo Él es. Y en inglés habla de buscarle con diligencia, que es bueno poner solicitud o empeño en eso, ¿verdad? También voy a mencionar, si prefieren escuchar, pero allí en Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Entonces, se da este ejemplo en Hebreos 3, de los israelitas. Un buen ejemplo, no. Porque no pudieron entrar a la tierra prometida por su incredulidad, por su falta de fe. Y no se menciona en Hebreos 11, porque no fueron un buen ejemplo. Ellos se quedaron, ellos murieron en el desierto, salvo Josué y Caleb, ¿no? Y los que eran menores de 20 años. Pero ¿qué tenían que hacer? ¿Cuál fue un error? De no oír su voz. En el sentido, de no hacían caso a Dios. No obedecieron a Dios, porque no había suficiente fe. Después habla de que no tengamos corazón malo de incredulidad, sino que nos exhortemos unos a otros. ¿Verdad? Y cuando habla de cada día, de que eso sea un esfuerzo continuo, de exhortarnos, de animarnos, ¿verdad? De corregirnos también, ¿verdad? También capítulo 6. Y a veces no son siempre cosas fáciles, pero si estamos hablando de presente, de lo que no es para nuestro bien ahora también. Menciona ejemplos de pasado aquí también en 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Dice a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pues Dios ve nuestro trabajo para Él, y Él va a dar el galardón. Pero dice, algo que habían hecho antes, servir a los santos, ya seguían. Era algo presente, algo actual para aquel tiempo. Pero Él quería que siguieran con solicitud hasta el fin. Y tenían ejemplos que podían recordar en ese sentido de personas de fe y paciencia, personas que no se rendían en tiempos de pruebas o dificultades. A veces una prueba puede ser tener mucho también, ¿no? Que nos puede traer lazos, como dice en Timoteo. Bueno, consideremos eso de el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. La fe no es algo así indefinido, una fe como una nube o algo así. Es algo que está basado
en pruebas, en evidencias. En Hebreos 11, estaba leyendo algo de eso y por eso quería compartir también. Podemos relacionar el pasado con el futuro, aquí en Hebreos 10 y Hebreos 11, ¿verdad? Porque está diciendo a los de Hebreos que tenían que ver el futuro, que tenían que seguir adelante, que tenían que estar enfocados en la esperanza, en base de que podían estar con una esperanza firme. Esperanza, recuerda, es expectativa por su fe. Porque lo que leímos en Hebreos 11:1, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, hay por un lado la fe y después la esperanza. Y tenemos una esperanza buena y grande, ¿cuándo? Cuando tenemos una fe firme. Y cuanto más fundamentemos o cuanto mejor base de fe tenemos, mejor va a ser nuestra esperanza. Porque si no estamos dudando así, como vacilando o así en constante en las cosas de Dios. Bueno, a veces las circunstancias afectan, ¿no? Hablando de a vivir por fe. Y las circunstancias nos pueden hacer ser inconstantes. Que si me fue mal en algo y no esperaba eso, sea en el trabajo, en alguna relación, en alguna cosa de la vida. Y uno puede estar deprimido y triste por algún problema y no sigue dando gracias a Dios como debemos hacer siempre, ¿no? Pero el que anda por fe no hace así, ¿verdad? Claro, entendemos a veces uno cae por eso, pero no debemos querer caer. Vemos estos hombres y mujeres de Hebreos 11 que seguían adelante. Pablo en la cárcel, escribiendo una carta como Filipenses, mostrando su gozo a pesar de sus pruebas, porque andaba por fe, no por vista, no viendo sus circunstancias de ahorita, de presente. Y es un problema de enfocarse demasiado en presente, ¿no? Porque si hoy tengo un día malo, entonces se cae. No, hay que recordar lo que Dios ha hecho y tener una mirada más hacia el futuro también. Entonces, ahora hablemos del futuro un poco. Bueno, veamos el ejemplo de Abraham. Y es un buen ejemplo en cuanto al futuro en este mismo texto de Hebreos 11, ¿verdad? Hebreos 11 menciona en 8 a 12 como él salió a un lugar sin saber a dónde iba. Y también menciona que buscaba una ciudad celestial. Pero ahora leamos 13 a 16 de Hebreos 11. Conforme a la fe, murieron todos esos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan en la patria. Pero pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, Abraham estaba viajando, estaba como nómada, como una persona que vivía en tiendas. Habla de eso aquí en Hebreos 11. Da a entender en la Biblia que él no estaba mal en un lugar donde nació, pero se fue sin saber a dónde iba. Y ahora, primero, la Biblia habla en Génesis 12 de la promesa, ¿verdad? La promesa de la tierra prometida, de su descendencia, cómo iba a venir un Salvador, un país de un Salvador, ¿verdad? Y eso estaba hablando en parte de la vida aquí. Pero es verdad que Abraham deseaba la tierra prometida para su descendencia, la tierra prometida de Canaán. Pero veía más allá de eso. Porque dice en 13, estaba mirando de lejos y creyéndolo y saludando. ¿Y cómo era su actitud aquí?
somos peregrinos aquí. Peregrinos y extranjeros. No era que la tierra prometida allá en Canaán iba a ser final. No, ella sabía que había algo más, algo mejor después de la tierra prometida aquí en la tierra, ¿no? Y era el cielo. Porque dice, en el contexto también, buscaba una ciudad celestial cuyo arquitecto es Dios. Y entonces podemos mencionar del pasado podemos aprender. Del presente, ser activo. Y en cuanto al futuro, anhelar. Habla de que anhelaban algo más de lo que esa tierra ofrece, ¿no? Si hablamos de presente, no debemos dejar de estar orando, estudiando, teniendo comunión, pero hablemos de anhelar el futuro. Dios tiene un lugar preparado que es mejor para nosotros, un hogar celestial, una ciudad celestial, cuando andamos por fe. Dice en Hebreos 12, porque también hay el ejemplo de Cristo. Habla de tener los ojos puestos en Cristo, y el autor y consumador de la fe. La fe comienza y termina con Jesucristo. Él fue el ejemplo perfecto. Él nos dio esta palabra y por eso podemos confiar en ella. Tenemos tantos ejemplos cuando Dios cumplía sus promesas. Si una persona, ¿verdad?, no ha comenzado la vida cristiana, bueno, dice en Hebreos también que Él es autor de salvación para los que le obedecen, para los que han obedecido el Evangelio, ¿no? Y en Hebreos 12 también dice, si uno ha caído, levanta las manos y las rodillas paralizadas. Y habla de seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, vayamos terminando aquí en Hebreos 10, 38 a 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es bueno que tengamos esta confianza puesta en Dios. Si hemos caído, podemos levantarnos de nuevo. Pero las actitudes que nos van a ayudar son aprender del pasado, ser activo en el presente y anhelar el futuro. Anhelar el lugar celestial que Él tiene prometido para nosotros. No echar a un lado esta confianza que tenemos. Fortaleciendo la fe, aprendiendo del pasado, de esos ejemplos también, pero recordando que Dios tiene algo mejor preparado para nosotros. Que Dios nos ayude, que nos bendiga en el esfuerzo para el bien, para que estemos enfocados en el lugar celestial que Él nos quiere dar, porque no va a agradar a Él si retrocedemos. Gracias por su atención.